el Drive o con el Google Drive. Teniendo nuestra cuenta de Google abierta o activa, buscamos los aplicativos y hacemos clic en Drive. Esta es la unidad del Google Drive de esta cuenta. En este caso tiene 2 carpetas y en la primera línea ubica los archivos recientemente utilizados, sean el tipo que sea. Bien, si se pueden apreciar en la parte de carpetas, hay una carpeta Classroom, que es porque en esta cuenta se está utilizando también la plataforma Classroom y automáticamente cuando se crean cursos, automáticamente crea una carpeta de Classroom en el Drive, en donde va a almacenar la información de todos los cursos que tenga en su aula virtual. Y luego hay otras carpetas que nosotros hemos creado. Lo que tiene el Google Drive es esta parte donde dice nuevo, que si nosotros hacemos clic ahí, nos va a permitir crear una carpeta, nos va a permitir subir archivos, nos va a permitir subir carpetas con contenidos, hacer un documento de Google, que es un Word de Microsoft, una hoja de cálculo que es un Excel, una presentación que es un PowerPoint, o si hacemos clic en más, nos permite hacer formularios, dibujos, mapas, sitios web, script para aplicaciones, etc. Y si hacemos clic aquí en conectar a más aplicaciones, nos va a mostrar toda la gama de aplicaciones que tiene el Google. Luego, en esta parte, nos va a permitir hacer una búsqueda de PDF, de documentos, de hojas de cálculo, etc. En esta parte tenemos el icono para asistencia o para ayuda, la rueda dentada, que es para configuración, que hacemos clic ahí, nos permite configurar o nos permite obtener el Drive para escritorio, eso lo veremos posteriormente, o nos permite hacer combinaciones de teclas para acceso directo. Y luego además también tiene los mismos puntos, porque desde cualquier aplicación del Drive o del Google podemos saltar hacia otras aplicaciones. Hacemos clic ahí y queremos ir a las noticias, pues hacemos clic en noticias y nos abre una cuenta con las noticias, de acuerdo a la configuración que nosotros hayamos establecido para eso. Bueno, vamos a cerrar esta ventana y nos quedamos en el Drive. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una carpeta, escribimos carpeta y le escribimos el nombre. Carpeta de crear. Y bien, aquí está la carpeta. Si nosotros no hemos seleccionado ningún archivo y ninguna carpeta, entonces el menú continúa de acuerdo a lo que habíamos comentado anteriormente. Pero una vez que ya seleccionemos un archivo o una carpeta, se establecen en el menú, en la línea de menú, se establecen todas las opciones que cuenta esa carpeta o ese archivo. Por ejemplo, si hacemos clic en la carpeta de ejemplo, entonces en esta parte aparece como
obtener el enlace para compartir, cómo hacer la tarea de compartir. Podemos eliminar la carpeta. Haciendo clic en estos tres puntos, podemos abrirlo, podemos agregar accesos directos, podemos mover esta carpeta hacia otra carpeta o un archivo hacia otra carpeta. Podemos agregar a destacados, cambiarle el nombre, cambiarle, buscar dentro de esta carpeta de ejemplo. Podemos ver los detalles, podemos descargar la carpeta o descargar el archivo. Bien, además tenemos aquí en la parte izquierda, tenemos un menú que se refiere a mi unidad. Mi unidad es la raíz de este almacenamiento, de este centro de almacenamiento, o lo que conocemos también como nuestro disco duro en nuestras PCs, en nuestros laptops. Bien, la unidad C es mi unidad. Y en las PCs a nivel local, dentro de la unidad C, pues cuando instalamos algún software o cuando instalamos el sistema operativo, nos crea unas carpetas. Cuando nosotros queremos organizarnos, creamos carpetas. Dentro de cada carpeta podemos crear otras carpetas. Por ejemplo, carpeta de ejemplo. Bien. Hacemos clic en nuevo. Vamos a carpeta y le ponemos ejemplo 1. Si creamos otra carpeta, le ponemos ejemplo 2. En estos momentos estamos ubicados en la carpeta de ejemplo y dentro de la carpeta ejemplo hay la carpeta ejemplo 1 y la carpeta ejemplo 2. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos subir un archivo o subir una carpeta. Por ejemplo, para subir un archivo, clic en subir archivo. Bien, estos son archivos que tengo en mi disco duro, entonces hago clic aquí, en uno de estos, lo abro y acá nos está mostrando que está subiendo un archivo que se llama posición final de RH y es un PPTX. Bien, ahí está la ruedita, ya terminó de subirlo, ya nos dijo que está ok la subida, cerramos esta ventanita y ya está el archivo acá. Este archivo está dentro o está en la raíz de esta carpeta. Y esta carpeta, conjuntamente con todo esto, está en la raíz de mi unidad. Bien, pero por ejemplo, yo este archivo, yo no lo debí de crear en la carpeta ejemplo, sino en la carpeta ejemplo 1. Entonces, hago clic sobre él y acá en el menú, acá hay opciones, me dice mover a. Entonces yo le digo clic y aquí me da la relación de las carpetas. Si yo quiero ir hacia, yo puedo crear una carpeta para almacenar o puedo hacer clic aquí para salir de la carpeta de ejemplo y poder irme a otras carpetas. Por ejemplo, si yo hago clic aquí, entonces ahora me muestra la carpeta de ejemplo en sí, me muestra la carpeta de Classroom que está fuera de la carpeta y me muestra la carpeta UNP20. Bien, pero yo quiero ponerlo en ejemplo 1, entonces hago clic en carpeta de ejemplo y luego hago clic en carpeta ejemplo 1 y le digo mover. Entonces ya no vemos el archivo,
Acá nos aparece un mensaje, nos dice que el archivo de exposición final ha sido llevado y que nos da una alternativa de deshacer lo que hemos hecho. Deshacer quiere decir que borramos lo que hemos hecho y volvemos a nuestro estado original. Ahora, si hacemos clic en ejemplo 1, entonces aquí está el archivo. Bien, cuando creamos un archivo o cuando subimos un archivo, debemos de tener en cuenta esta línea de acá que nos indica en qué posición estamos dentro de mi unidad. Esto nos está indicando que estamos en mi unidad, dentro de la carpeta ejemplo, y dentro de la carpeta ejemplo estamos en la carpeta ejemplo 1. ¿Bien? Nosotros hacemos clic aquí en carpeta, entonces quiere decir que ahora estamos en mi unidad, dentro de nuestra carpeta de ejemplo, y en su raíz está el ejemplo 1, la carpeta ejemplo 1 y la carpeta ejemplo 2. Bien, y nos vamos, por ejemplo, a la carpeta ejemplo 2 y ahí vamos a crear un documento de Google. Un documento de Google es un documento que se trabaja a través de un procesador de textos de Google. Es similar a un archivo de Word de Microsoft. Y bien, y aquí tenemos ya nuestro archivo de documentos. Podemos ponerle un nombre y le ponemos documento ejemplo 1. Bien, vean aquí, dice guardando, y ahora se guardaron todos los cambios entrados. Esto quiere decir porque cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con un documento, con una hoja de cálculo, con una presentación en Word, nosotros tenemos que estar haciendo clic en el botón de guardar, o si no, oprimir control S para guardar ese archivo que tenemos trabajando. O si no, caso contrario, cuando cerramos la pantalla y no hemos guardado los cambios, pues nos va a enviar un mensaje donde nos va a decir si queremos guardar, si no guardamos, etc. Y acá Drive se caracteriza porque todo lo que hagamos en el documento automáticamente lo guarda. Nosotros no nos preocupamos por estar almacenando el archivo. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí, ahí ya apareció la palabra guardando, y ahora una vez que termino de hacerlo, de guardar este cambio, entonces ahora dice que guardaron todos los cambios. Yo termino de escribir competencias digitales, nuevamente aparece guardando y terminó, entonces ahora se guardaron todos los cambios. Bien, entonces eso es un documento en Word. Podemos hacer diferentes tipos de letras, diferentes longitudes. Podemos alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha, podemos justificar, etcétera, etcétera. Igual que lo que conocemos en el Word de Microsoft, a lo que estamos acostumbrados. Bien. Adicionalmente, el Drive tiene sus aplicaciones, pero tiene también lo que se conoce como complementos. Hacemos clic en complementos. Bueno, en este caso no hay ningún complemento asociado a un documento de Google. Si nosotros quisiéramos asociar a este programa, no al archivo, sino al programa en sí, o quisiéramos asociarle un complemento o una aplicación, hacemos clic en
complemento. Y bien, aparece todos los complementos o aplicaciones que existen en Google que nos permitirían trabajar con documentos. Por ejemplo, esta aplicación dice tabla de contenidos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer esto? Pues entonces hacer índices o hacer tablas de contenido. Acá tenemos un aplicativo que lo podemos asociar con el documento de Google y que es un traductor. Bien, ¿qué cosa es lo que va a hacer esto? Pues sí, nosotros le podemos decir que a medida que vayamos escribiendo, pues entonces vaya traduciendo lo que estamos haciendo, ¿no? En sí hay muchos aplicativos o complementos que se tienen que instalar o que se pueden instalar, ¿no? Este documento nos va a permitir hacer rúbricas, por ejemplo, ¿no? Y como docentes, pues es muy interesante. Bueno, no vamos a instalar ninguno aquí. Entonces, tenemos ya ahí nuestro documento. Si hacemos clic en la ventana de Google Drive, vamos a entrar en carpeta de ejemplo 1, la carpeta de ejemplo 2. Bien, vamos a cerrar este documento de ejemplo. Vamos a regresar a mi unidad. Y vamos a entrar a la carpeta de ejemplo. En la carpeta ejemplo 2 vamos a crear una hoja de cálculo o un Excel que conocemos en el Word. Bien, ya tenemos aquí la plantilla y trabaja igual que un archivo de Excel de Microsoft. Bien, si hacemos clic aquí, por ejemplo, pues nos aparece las principales funciones que podemos emplear. Y luego acá hay una relación de todas las funciones, de analizador, por ejemplo, funciones de tipo analizador, de tipo arreglo, base de datos, funciones para buscar, funciones estadísticas, funciones de fecha, etc. Bien, trabaja igual que un Excel de Microsoft. Esta es su línea de iconos principal y estas son sus opciones principales. La misma filosofía de Microsoft Word o Microsoft Excel, perdón, cuando trabaja, por ejemplo, con fichas. La ficha archivo, la ficha editar, la ficha ver, insertar, etc. Y de igual manera también tiene complementos. Podemos obtener complementos y nos va a mostrar los complementos asociados, relacionados con el Excel. Bueno, vamos a poner aquí hoja, cálculo, ejemplo, guardando, y ahora ya guardo los campos. Ok, vamos a cerrar esta ventana.
Y ahora vamos a crear un documento, una presentación. Una presentación de Google es similar a un PowerPoint de Microsoft. Bueno, la forma de trabajar es igual. En un PowerPoint esto es lo primero que nos aparece. Bueno, yo lo elimino. Bien, y aquí puedo empezar a trabajar. Esta es la parte en donde van a ir apareciendo mis plantillas. Yo puedo seleccionar esta, control C, control V, ¿no? Entonces ya tengo dos, y le hago un control V, pues ya tengo tres. Y en la parte derecha vean que aparecen diferentes alternativas de plantillas o formatos que podemos emplear acá. ¿Bien? Por ejemplo, esta. Y ok. Entonces, toda nuestra presentación ya la formateó a esto que hemos elegido aquí. Si queremos tomar otro formato, por ejemplo este, hacemos clic y ahora ya le cambió el formato. Bien, eso es como usar plantillas o lo llaman acá temas. Bueno, voy a cerrar esta parte de temas. Okay, y aquí voy a cerrar la ventana. Bien, en mi unidad en la carpeta ejemplo, ejemplo 1, yo selecciono este archivo y ¿cuál es la idea? En todo caso, un documento de Word o una presentación o un archivo, una hoja de cálculo, la comparto con mis compañeros de clase o con mis alumnos. Entonces yo selecciono el documento, hago clic y me dice que ya copió el enlace, que sería este enlace. Entonces lo que yo hago es ese enlace se lo envío por ya sea por Facebook o por WhatsApp o se lo envío por correo a los alumnos. Entonces cada uno de ellos va a entrar y va a poder modificar este archivo o en todo caso dependiendo de las características del enlace que yo configure, le puedo permitir a los alumnos que editen o si no que simplemente lo vean. Bien. Estamos viendo unos archivos, los formatos que acepta pues son todos los formatos, ¿no? Son imágenes, JPG, imágenes PNG, archivos de Word, archivos de Excel, de PowerPoint, etc. Pues nada, estas son fotos. Bien, empezamos con mi unidad. Entonces, básicamente eso es lo que sería el uso, el manejo del Drive.